luego los distintos tipos de nivelación, y ahí nos metemos en nivelación geométrica, primero simple, después compuesta. Eso es lo que quisiera darles hoy. Si podemos, llegamos a perfiles, ¿eh? Pero bueno, vamos a hacer el intento al menos por ver esa parte. Entonces, tenemos los videos del año pasado, pero como he cambiado un poquito la presentación, voy a grabar el video de este año, después ustedes vean el del año pasado y vean los de este año y elijan lo que quieran para quedarse. En realidad es el mismo material, pero está un poquito ordenado diferente. ¿Sí? Van a ver que la presentación tiene la misma base de la presentación que hizo el ingeniero Reta el año pasado, pero yo he completado algunas cosas sobre esa misma presentación. O sea, no porque van a ver la misma base amarilla, es la mismísima. Si ustedes bajan las que están cargadas en la plataforma, las dos presentaciones que están en la plataforma, son las que yo les voy a dar este año. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, voy a poner ahí a grabar. Recording in progress. Les comparto. Bueno, entonces vamos a empezar con la unidad 2, la unidad de altimetría. Entonces, en altimetría, ¿sí? El objetivo que tenemos, el objetivo que persigue la topografía en los levantamientos altimétricos, es determinar desniveles, es transportar cota, es transportar altura desde un punto que tiene altura conocida a otros que no tienen altura conocida o que no conocemos el desnivel con respecto a un plano de referencia. En altimetría, entonces el objetivo principal es la altura, o sea, el parámetro a determinar es la altura, el desnivel con respecto a una determinada superficie de referencia. No así la planimetría, ¿sí? O sea, el objetivo es las alturas. La parte planimétrica pasa a un segundo nivel de importancia. En algunos levantamientos vamos a ver que se hace una referencia planimétrica, o sea, dónde está un punto, dónde está este punto respecto de este otro, pero en realidad es una referencia la que más utilizan principalmente en obras de ingeniería, la nivelación geométrica, porque es la nivelación más precisa, es la que nos asegura si nos... Esta nivelación geométrica se realiza con un instrumento llamado nivel. Hay distintos tipos de nivel, ya los vamos a ver, pero se basa principalmente en la definición de un plano horizontal. Entonces, determina desniveles con respecto a ese plano horizontal, usando un instrumento llamado nivel. Después tenemos la nivelación trigonométrica, que la vamos a ver un poquito más adelante, después que ya hayamos visto y hayamos aprendido a usar la estación total. La nivelación trigonométrica, como lo dice su nombre, utiliza la trigonometría, es decir, la medición de ángulos y la relación entre ángulos y los elementos de un triángulo, los catetos. Entonces, uno de los catetos es el desnivel, otro de los catetos es la distancia horizontal, otro de la hipotenusa es la distancia inclinada. Entonces, a partir de la determinación de ángulos
y la medición de alguna distancia, podemos resolver el delta H usando la nivelación trigonómica. Es una determinación del desnivel muy ágil. El problema que tiene es que como introduce la medición de ángulos está limitada en su precisión y entonces eso introduce error en el delta H que nos hace a veces no lograr los milímetros. Por eso que esta nivelación no es la más precisa de las utilizadas en ingeniería. Se utiliza mucho también porque es muy ágil, usa la estación total, que es un instrumento que sirve para medir planimetría y altimetría, pero no es tan precisa como la nivelación geométrica. Después existe la nivelación barométrica, es utilizada, por ejemplo, para una determinación rápida, se utiliza el barómetro, o sea, la diferencia de presión atmosférica, y sobre todo en trabajos de alta montaña, donde sería muy complejo usar tanto la geométrica como la trigonométrica. Es una primera medición media expeditiva del tipo de lo que nosotros llamamos topografía sencilla, usando ese instrumento, el barómetro, que a veces lo tienen incluso en los relojes, pero sirve simplemente a los fines de un anteproyecto, por ejemplo, en obras, como les digo, de caminos de montaña, ¿no? Y después la nivelación fotogramétrica, que ya la vimos cuando vimos la unidad de fotogrametría, que nos permite determinar desniveles entre puntos a partir del proceso de restitución. Esta es la nivelación fotogramétrica. A esta quedaría agregar la nivelación con GPS, que eso lo vamos a ver ahora cuando les hable de las diferencias, las distintas alturas. Vamos a las superficies de referencia. Miremos primero esta gráfica, esta que está en colores. Cuando nosotros hablamos de altura, esta es la superficie del terreno, acá este borde de color negro, está simulando ahí una cordillera, un valle, otra sierra, un valle, otra sierra, ¿no? Entonces, nosotros queremos, digamos, nuestro objetivo es determinar desnivel entre puntos más altos, puntos más bajos, qué pendiente tiene esta ladera, por ejemplo, qué desnivel hay entre este punto y este punto para hacer una obra de conducción de agua, para hacer un camino, qué desnivel hay entre este punto y este punto. Bueno, para poder determinar los desniveles, nosotros lo que hacemos es calcular el desnivel entre dos puntos. Por ejemplo, acá tendríamos un punto A que podría simular ese punto de ahí, y un punto B que podría simular este punto de acá. Para poder determinar el delta H entre estos dos puntos, tendríamos que conocer qué altura tiene el punto respecto de una superficie de referencia, como podría ser el geoide, el nivel del mar, qué altura tiene B con respecto a ese nivel del mar. Entonces la diferencia de esa altura menos la altura en B nos daría el desnivel entre los puntos. El tema está en cuál de las superficies de referencia vamos a utilizar. Entonces fíjense, acá tenemos, por un lado, esta línea roja, que sería el elipsoide terrestre, el elipsoide de revolución que vimos en la unidad de coordenadas y sistemas en el espacio, ¿sí? Ese elipsoide terrestre, que es una superficie matemática, una superficie totalmente desarrollable por ecuaciones, ese elipsoide puede ser una de las superficies de referencia. El otro es el geoide, que es el que determina el potencial de gravedad terrestre y se aproxima al nivel del mar, ¿sí? Si nosotros lleváramos ese nivel del mar, ese nivel medio del mar, por debajo de la cordillera, tendríamos esta superficie que sería esta celeste, que sería la superficie del geoide. Es una superficie física,
Entonces, si nosotros referimos las alturas respecto de ese nivel del geoide, tenemos un tipo de altura. Si referimos las alturas respecto al elipsoide, tenemos otro tipo de altura. Entonces vamos a mirar un poco y describir las distintas alturas. Ahí tenemos el elipsoide, que es la línea roja, que es una superficie matemática más conocida, o conocida, depende que nosotros sepamos en qué lugar del planeta nos encontramos. Para una determinada latitud y una determinada longitud podemos referir a ese elipsoide. Entonces, un punto P que está sobre la superficie de la topografía, acá está la topografía, ese punto P tiene una altura respecto al elipsoide. Esa altura es esta altura que nosotros llamamos con la H chica, altura elipsoidal. Si ustedes miden con un receptor satelital como el que usamos el otro día en la práctica, estamos determinando la altura elipsoidal del punto P sobre el elipsoide. Si tuviéramos otro punto, por ejemplo, a ver, un punto por acá que le vamos a llamar A. Si ese punto A lo medimos con GPS, estaríamos determinando la altura elipsoidal de ese punto A. Entonces, si hacemos la resta H de P menos H de A, estamos determinando el desnivel elipsoidal. Ese delta H elipsoidal es respecto de las alturas elipsoidales. ¿Está claro? Sí, sí, profe. Bueno, vamos ahora al geoide. Fíjense, acá está la superficie del geoide. Es una superficie, fíjense, más rugosa porque responde a la componente gravitatoria de la Tierra. La componente gravitatoria de la Tierra responde al volumen de masa y a la densidad de esa masa. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, esta cordillera, fíjense que aparece más alta, ¿no es cierto? Tenemos un mayor volumen de masa. Pero fíjense que el geoide está en una superficie, o sea, está en una línea similar a esta otra, donde la cordillera es más bajita. ¿Eso a qué puede atribuirse? Que en este sector, ¿sí?, la masa pueda ser de una densidad menor que en este otro sector. Entonces, a mayor densidad es como que tiene mayor peso, entonces tiene un mayor potencial terrestre que atrae a las masas. Entonces el geoide tiene un comportamiento similar al de este otro que podríamos esperar que fuera más relevante, ¿no es cierto? Que fuera más arriba porque hay mayor masa. Bueno, eso no es tan así, porque también depende de las densidades. Entonces yo puedo tener una cordillera muy alta, pero si tiene una baja densidad, o sea, depende de qué sea ese material, si es material, por ejemplo, sedimentario, es más liviano que si fuera material precámbrico. O sea, tiene distinta densidad. Es más material de relleno, como nuestras montañas, que un material como, por ejemplo, el de las sierras de Córdoba. Entonces, podríamos esperar que esa gran montaña influenciara menos, ¿sí?, o comparativamente menos que otra que tuviera una mayor densidad. Bueno, esas alturas respecto del geoide es lo que nosotros vamos a ver respecto de a ver,
respecto del geoide. Entonces, el punto P tiene una altura respecto del geoide, que es esta marrón, fíjense, acá dice es perpendicular al geoide. Esto es lo que nosotros llamamos cota, altura sobre el nivel del mar. Entonces tengo en el punto P una altura que le vamos a llamar altura ortométrica, altura sobre el geoide, y tengo en A también una altura ortométrica o altura sobre el geoide, que le vamos a llamar con H grande. Entonces, si yo hago altura de P menos altura de A, tengo el delta H ortométrico o delta H con respecto al geoide. Bueno, mi pregunta es, ¿cuál será la más apropiada para usar en las obras de ingeniería, para conducir el agua, para hacer caminos? ¿Qué les parece? ¿Cuáles serán las mejores alturas a las que podríamos referir las obras de ingeniería? Una pregunta antes de eso. HP, ¿a cuál se refiere? ¿A qué altura se refiere? A la altura, esta, la que está La del en geoide color del punto P. marrón, la del geoide del punto P, esta. ¿Ven acá el Sí. puntito? Esta sería H de P. Bien, Esta sería H de A. gracias. Esa altura se mide, o sea, esa distancia desde P al geoide se mide por una recta que es perpendicular al geoide. Esa recta es la recta de la vertical. ¿Se acuerdan el otro día cuando estacionamos el GPS que les dijimos? Hay que centrarlo y nivelarlo. Bueno, la centración y la nivelación hace que la centración y la nivelación está asegurando que el eje principal del instrumento coincida con esta recta, la de la vertical. Lo mismo cuando estacionemos el instrumento, el nivel, cuando nosotros calemos la burbuja, el nivel esférico y el nivel tubular, vamos a asegurarnos que coincide con esta recta. El eje del instrumento coincide con la recta de la vertical. Bueno, algo les adelanté entonces. ¿Qué les parece? ¿Cuál será la altura que más vamos a utilizar con los instrumentos de topografía? La del geoide. La del geoide. O sea, nosotros vamos a estacionar los instrumentos de topografía, el nivel, que vamos a ver ahora, y el teolito o la estación total, los vamos a estacionar. Estacionar es hacer coincidir el eje principal con esta recta, la recta de la vertical del lugar, la vertical del topocentro. Por ese punto P pasa una vertical, por el punto A pasa otra vertical, porque fíjense que esta superficie del geoide es muy irregular. Entonces, siempre esta recta tiene que ser perpendicular a la superficie del geoide. Cuando yo estaciono, la burbuja determina la dirección de esa recta, la burbuja que es atraída por la componente de la gravedad. Entonces, esa fuerza de la gravedad atrae a la burbuja, si nosotros decimos siempre hacia el punto más bajo. Si yo tengo un trípode y ese trípode está inclinado, cuando yo suba y baje las patas, lo que estoy logrando es que ese plano de la platina del trípode se vuelva a una posición horizontal. Mientras la burbuja se mueve de un lado para otro, se está yendo siempre, la burbujita se está yendo hacia el punto más alto. Aire que se va al punto más alto, el líquido se va al punto más bajo, y entonces llega un momento que la logramos centrar. Cuando la logramos centrar hemos coincidido ese eje principal del instrumento que coincida con la vertical del lugar. Entonces, como nosotros hacemos esa operación de nivelación en el instrumento con esa burbuja,
nos estamos amarrando a la componente gravitatoria de la Tierra en ese punto. Si vamos a otro punto, fíjense que la dirección va a ser otra. Si venimos acá a este punto, va a ser otra, siempre perpendicular a la superficie del geoide. Entonces, dado eso, es que nosotros mayoritariamente en topografía vamos a hacer determinaciones de altura de este tipo. A esta le llamamos ortométrica, a esta H grande le llamamos altura ortométrica, y es la referida al nivel medio del mar. Bueno, ¿qué sucede? Nosotros vivimos a 800 metros sobre el nivel del mar. O sea, Mendoza, Córdoba, San Luis, están por encima del nivel del mar. No nos queda cerca el nivel del mar. Entonces, fíjense, el nivel del mar está acá. Entonces, si nosotros nos venimos desde la superficie del terreno hasta el nivel del mar, acá en Mar del Plata, donde hay un mareógrafo, para poder llevar la altura al punto A tendríamos que nivelar 1200 kilómetros. Bueno, eso nosotros no lo hemos hecho ni lo vamos a hacer, pero sí lo ha hecho el Instituto Geográfico Nacional, cuando era militar, hace muchos años. Hicieron la nivelación desde aquí hasta todas las provincias de Argentina. Entonces, por ejemplo, dejaron, vamos a poner por acá, un mojón, un punto, que tiene cota. O sea, ese punto ya fue nivelado y a ese punto le conocemos la altura respecto del geoide. Vamos a decir que ese es un punto fijo de nivelación, tiene cota conocida. O sea, tiene este H que es dato. Entonces, nosotros, por ejemplo, a este punto A, para poderle dar de cota, tendríamos que nivelar desde este punto hasta el punto A. Como ese punto ya tiene altura respecto de este punto, que sería el punto de H0, ¿sí? Ahí tendríamos el punto de H0. Entonces, este punto ya tiene altura respecto del nivel del mar. Nosotros nivelamos desde aquí hasta acá. Lo que haríamos sería determinar el desnivel entre esas dos superficies de nivel, la del punto fijo y la del punto A. Ese delta H me va a permitir darle cota o conocer la altura del punto A respecto del nivel del mar, de manera relativa, ¿no es cierto? Porque yo le estoy dando cota desde otro punto fijo. Lo mismo al punto B. Si yo nivelo desde el punto fijo hasta el punto B, estoy determinando este desnivel y le doy de esa manera el valor de la altura de B con respecto al del nivel del mar. Acá tendría el punto A con respecto al nivel del mar o nivel del geoide. Entonces, si bien decimos que las alturas son respecto del nivel del mar, lo que hacemos es usar puntos fijos de nivelación que ya han sido determinadas sus alturas respecto al nivel del mar para darle cota a los puntos que nosotros querramos. Bueno, y por último, podría ser en una obra que nosotros no tuviéramos cerca un punto de nivelación, un punto de cota conocida. Supongamos que nuestra obra está, voy a cambiar de color, vamos al azul. Supongamos que nuestra obra está en este sector. ¿Sí? Nuestro proyecto está en este sector. Y estoy a 100 kilómetros del punto fijo de nivelación. El presupuesto no me da para hacer una nivelación desde este punto fijo. Entonces, yo voy a trabajar en este sector. Acá en este punto, en este otro punto. Y me pregunto,
¿Es necesario conocer la altura respecto del nivel del mar para el proyecto en sí? Hablemos de una obra de ingeniería, una casa, por ejemplo, una construcción de un edificio, una construcción de un barrio. En la construcción de un barrio, por ejemplo, lo que yo tengo son niveles que me van a hacer, me van a limitar en mi proyecto, por ejemplo, el nivel de la cloaca, el nivel de la calle. O sea, son niveles ya existentes, preexistentes al barrio, que yo tengo que respetarlos. ¿Por qué? Porque si yo quiero desaguar las casas del barrio a la cloaca, a la colectora de la cloaca que pasa por el frente, por la calle que tiene frente al barrio, ese nivel de la colectora me va a definir un nivel de referencia. La calle, si está asfaltada, también me va a definir un nivel de referencia. Yo no puedo dejar un escalón entre el barrio, las calles del barrio y la calle colectora. Tengo que respetar esos niveles. Entonces, lo que hacemos es determinar un nivel de referencia que podría ser, por ejemplo, acá, este nivel. Acá tengo el nivel de la cloaca, que me está marcando una cota que yo tengo que respetar. Entonces, a ese nivel de la cloaca puede ser que la entidad que regula los desagües cloacales me determina cuál es el nivel. Entonces, ellos me dicen, mira, este punto tiene cota 623. Bueno, entonces yo lo que voy a partir es el del caño o de la tapa de la cloaca, según lo que me hayan dado, y voy a referir los niveles de mi proyecto respecto de esa superficie de nivel. Esa superficie de nivel, por lo que me dicen que es altura respecto del nivel del mar, pero bueno, podría ser una cota relativa. Yo lo que necesito es confiar mis alturas respecto de esa superficie de nivel. Si este punto tiene esa cota que es referida al geoide, o si fuera referida al elipsoide, por ejemplo, supongamos que no lo sé, no tengo la certeza si es referida al geoide o al elipsoide, pero a mí lo que me interesa es que tengo que respetar ese nivel. Es como si ese nivel fuera mi nivel 0. Entonces yo voy a nivelar los distintos puntos de mi proyecto respecto de esa superficie, de ese punto de referencia. Eso es lo que nosotros llamamos la determinación de cota relativa. Voy a determinar la cota de los puntos del proyecto, de los ejes de calle, de las veredas, respecto de esa cota. ¿Se entendió? Sí, profe. Una consulta. Sí, Si yo necesito un terreno para conectar a una colectora, por ejemplo, sí o sí voy a tener que estar más arriba del punto sí, para, efectivamente. o sea, por Siempre, el siempre desnivel va es a lo que me tener, genera que no sé, las sustancias vayan a la colectora, o sea, siempre voy a tener que estar más efectivamente, arriba. sí, por Ajá, gravedad. Es más, a claro, veces necesitas una pendiente mínima. Una claro. pendiente mínima para que los líquidos escurran. Eso lo van a ver en instalaciones sanitarias, que todo eso está predeterminado, ¿sí? O sea, está estipulado cuál es la pendiente óptima que debe tener la cañería para que eso escurra y para que escurra con normalidad, para que sea óptimo. Hay situaciones en las cuales se ha tenido que hacer obras de reconexión que han sido más caras que la instalación propia de la red del barrio por problemas de nivel, porque no se previó ese desnivel mínimo para los drenajes, entonces se tuvieron que hacer reconexiones a otros sitios más alejados para poder asegurar la pendiente requerida, siendo que se podría haber hecho un tramo mucho más corto de conexión, pero como no se cumplen estos desniveles, estas pendientes mínimas que requieren los drenajes cloacales, entonces se han tenido que hacer reconexiones más largas, mayor tramo para asegurar la pendiente requerida. Eso mismo pasa, por ejemplo, con las aguas pluviales, las aguas de lluvia, ¿sí? Cuando ustedes
diseñan un barrio, la parte de urbanización de un barrio, la parte hidráulica, lo van a ver eso con el ingeniero Villodas, tienen que hacer cómputos de caudales de escurrimiento por las lluvias torrenciales de verano. Entonces también pasa que no se dejan las pendientes apropiadas, el agua torrencial de verano no alcanza a escurrir y se producen inundaciones. En algunos sectores del barrio que son más bajos se producen inundaciones porque la pendiente no es apropiada, y bueno, sucede eso. A veces las calles son enripiadas o de tierra, y cuando no se hacen las obras apropiadas y se deja mucha pendiente, el agua de escurrimiento del verano en Mendoza, que tiene esas lluvias torrenciales, producen el lavado de las calles y se lleva todo el ripio. La fuerza del agua lleva todo el ripio. Y eso porque no se previeron las obras de drenaje apropiadas. Bueno, estamos en lo que sería la introducción entonces, que nos queda claro. Tenemos dos superficies de nivel, el elipsoide, el geoide y por supuesto la superficie del terreno. Nosotros vamos a tener dos tipos de alturas, entonces las alturas respecto del geoide, alturas respecto al nivel del mar, los ingenieros a esa le llaman cota, y las alturas respecto del elipsoide, esa superficie matemática. Esas alturas elipsoidales las determinamos con GPS, o sea, si nosotros vamos a medir con GPS, como midieron el otro día, que van con el GPS y miden ahí, los desniveles que surjan de restar las alturas elipsoidales entre estos puntos nos van a dar los delta H chica, diferencia de alturas elipsoidales. Esas son diferencias de altura geométrica. Lo bueno que tienen es que son muy rápidas de determinar. Ustedes lo vieron el otro día, cómo medimos rápidamente con GPS, pero realmente no responden al camino del agua. El camino del agua, o sea, las pendientes que se llevan el agua aguas abajo, que se llevan los drenajes aguas abajo, responden a la gravedad. Y esas alturas son las que refieren al geoide, las alturas ortométricas o diferencias de cota. Bueno, miren, se me va a cortar en 3 minutos. Déjenme ver. Se va a cortar 9:10. Retomamos 9:30. Bueno, la clasificación de las nivelaciones ya se las comenté, vamos a avanzar. Vamos con los instrumentos. La nivelación geométrica, como les dije, utiliza el nivel, ¿sí? Acá tenemos una imagen, una foto de un nivel. Este nivel es un nivel de plano, ya les voy a contar las diferencias. Este es un nivel de línea, este es un nivel automático. Los tres son niveles que me permiten hacer la nivelación geométrica. ¿Cuál es la particularidad de la nivelación geométrica? Estos instrumentos se estacionan de manera de asegurar que el eje principal, que sería el eje alrededor del cual gira el anteojo, coincida con la vertical del topocentro. Una vez que lo tengo estacionado, estoy realizando lo que aparece en este esquema. Tengo un nivel estacionado ahí en ese punto. Cuando giro el anteojo, describe un plano horizontal, porque el anteojo queda definiendo una recta horizontal. Si yo esa recta la giro alrededor del eje de giro del instrumento, entonces defino un plano horizontal. Entonces, la nivelación geométrica, ¿en qué se basa? Voy a colocar unas reglas, estos verticales simulan reglas, esas reglas se llaman miras de nivelación. Acá tenemos algunas fotos de distintos tipos de miras de nivelación. Entonces, lo que hago con el nivel es bisectar a las miras en distintas partes del terreno y hago la lectura sobre esas reglas.
anoto la lectura sobre esas reglas, y si resto las distintas lecturas, lo que estoy determinando es el desnivel entre los puntos. Entonces, la nivelación geométrica se basa en definir un plano horizontal con el instrumento estacionado, hacer lecturas a miras verticales y determino los desniveles por diferencia de las lecturas a esas miras verticales. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, esta mira está en un punto más alto, voy a leer una lectura, por ejemplo, de 90 centímetros. Esta mira está en un punto más bajo, cuando yo intercepte el plano del horizonte del instrumento contra la mira, voy a estar leyendo, por ejemplo, 1,20 m. 1,20 m menos... Estábamos en el principio de la nivelación geométrica, entonces. El tema es, ¿cómo hacemos para definir ese plano del horizonte? Cada uno de estos instrumentos, llamado nivel, tiene una burbuja o nivel esférico en su base, en esta base nivelante que tiene, que está incluida, ¿ven? El nivel tiene en la parte inferior, se apoya en la base nivelante. Esa base nivelante se atornilla al trípode, fíjense que aquí se alcanza a ver la platina del trípode, la parte alta del trípode. Entonces atornillamos con un tornillo de sujeción y en la base nivelante del nivel tenemos 3 tornillos calantes. Acá alcanzamos a ver 2 y en aquel extremo tenemos el tercer tornillo calante. Entre los tornillos calantes y las patas del trípode tenemos que lograr calar el nivel esférico que se encuentra en ese sitio. ¿Sí? Ahí está el nivel esférico del instrumento. Entonces lo que tenemos que hacer es centrar la burbuja del nivel con el movimiento apropiado de los tornillos. Eso lo vamos a ver bien en la práctica, van a aprender a hacerlo, pero bueno, se los voy comentando. En una primera instancia tenemos que lograr que la platina quede lo más horizontal posible, para eso subimos y bajamos las 3 patas del trípode, por lo general las patas se clavan y una vez que están clavadas subimos y bajamos 1 o 2 patas, no las 3 porque si no nunca terminamos la operación de nivelación. Cuando ya está eso aproximadamente calado, entonces ahí sí usamos los tornillos nivelantes que tienen un recorrido limitado. No podemos calar el nivel esférico con los tornillos calantes si es que la platina no está en una posición aproximadamente horizontal. No nos va a dar el paso de los tornillos. Una vez que tenemos ese nivel esférico calado, podríamos decir que el nivel está en una primera aproximación estacionado. ¿Por qué digo en una primera aproximación? Depende del instrumento. Hay instrumentos que tienen un nivel tubular para tener mayor precisión. Por ejemplo, este nivel que vemos acá de marca Kern, en este brazo tiene un nivel tubular que lo podemos ver a través de este espejito. Ese nivel tubular me permite asegurar la horizontalidad de la línea óptica del nivel. Fíjense, nosotros tenemos ahí ese nivel que está colocado en una posición tal que vemos en este extremo, este anteojito que es el ocular, que tiene un tornillo alrededor de ese anteojo que nos permite ver nítida la cruz del retículo. Esto lo vamos a utilizar porque la visión de cada uno no es la misma que la de otro compañero, entonces con este ocular nosotros podemos hacer que se forme en el plano de nuestra retina la imagen de la cruz del retículo. Entonces usamos el ocular. Por otro lado, en el otro extremo de ese eje óptico tenemos
la lente objetiva, que lo que nos permite es hacer un aumento del objetivo que estamos bisectando. Esa lente objetiva, que es un grupo de lentes, me permite generar un aumento de lo que yo tengo a una determinada distancia. Entonces, ese grupo de lentes tiene un centro óptico. Por ese centro óptico y por el centro de la cruz de retículo pasa lo que nosotros llamamos el eje óptico del instrumento. El eje óptico del instrumento es paralelo al eje del nivel. Entonces, si yo calo este nivel tubular, si lo nivelo ese nivel tubular, voy a estar nivelando el eje óptico que es paralelo a ese eje del nivel. Los instrumentos que tienen un nivel tubular, ya los llamamos nivel óptico de línea, porque en realidad yo, por ejemplo, bisecto a esta mira y tengo la certeza que está horizontal el eje óptico en esa posición. Pero luego, si giro el instrumento para bisectar esta otra mira, tengo que volver a calar el nivel tubular en esa otra dirección. Entonces decimos que se llama nivel óptico de línea porque tenemos que nivelar en cada línea que vamos a hacer la determinación del desnivel, calando ese nivel tubular. ¿Cómo calamos ese nivel tubular? Si el nivel tiene los tornillos calantes, con los tornillos calantes calamos el nivel esférico. Y el nivel tubular lo vamos a calar más finamente con un tornillo que se llama tornillo propio del nivel. Acá lo vemos, que lo que hace es subir o bajar el eje óptico. Algunos instrumentos entonces ese grupo de prismas hace que siempre la visual siga una línea a través de esa posición de prismas internos que se mueven por la gravedad. Ese instrumento es un instrumento muy práctico porque es mucho más ágil, o sea, en este caso tenemos que estar calando acá, calamos el nivel esférico, que por ejemplo lo tiene allá arriba, el nivel esférico. Una vez que está calado el nivel esférico, ya empezamos a hacer las lecturas en todas las direcciones sin tener que estar verificando que esté calado. Bueno, ¿qué vemos a través del anteojo? Una vez que ya lo estacionamos, nosotros, por ejemplo, si somos el operador que va a hacer las lecturas, nos vamos a quedar acá junto al nivel y vamos a pedir a un ayudante que se coloque en cada uno de los puntos del terreno que nosotros queremos determinar la cota. Entonces ese operador, por ejemplo acá, esa persona lo que tiene que hacer es asegurar que esta mira se encuentre en posición vertical. Por ejemplo, en este caso no estaríamos cumpliendo el objetivo. Fíjense que la mira está inclinada. En este otro ejemplo que tenemos acá también se alcanza a ver que la mira está inclinada. Entonces, el operador que está en el nivel le indica, con algunas señas de brazos, le indica al operador, por ejemplo, que tiene que verticalizar la mira, que girarla para aquel lado. En este caso, le tendríamos que indicar que la tiene que girar para este otro lado. Acá tenemos, por ejemplo, una mira que sí se alcanza a ver que está bien vertical. ¿Qué nos permite ver que la mira está bien vertical? Bueno, primero, a simple vista, acá estamos viendo que estas dos miras no están bien verticales. Y esta, por ejemplo, sí la vemos que está bien vertical. O esta la vemos que está vertical, esta la vemos casi que está bien vertical.
esta estaría inclinada, ¿no? O sea, a simple vista uno puede decir que la mira está inclinada. Ahora, una vez que ya creemos que la mira está bien vertical, la miramos a través del anteojo y fíjense que nosotros tenemos ahí los hilos del retículo. ¿Los alcanzan a ver ahí, los hilos del retículo, que es como una cruz? Sí, profe. Bueno, esos hilos nos ayudan a verificar la verticalidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es leer sobre la mira la lectura donde se cruzan los dos hilos del retículo principales. Acá tenemos, sobre el eje vertical del retículo, hay dos hilos cortitos. Esos hilos Los cortitos, estadimétricos. muy bien, los hilos estadimétricos, que lo vimos, ¿se acuerdan? En la medición indirecta de distancia, la distancia estadimétrica. Ahí leeríamos ahí a la mira y acá. En el caso de la nivelación, lo que vamos a tener que medir es donde el corte de mira, el eje vertical con el eje horizontal, cortan a la mira. Entonces ahí vamos a hacer la lectura del hilo medio. El hilo medio es el que vamos a utilizar para los desniveles. Si además quisiéramos conocer la distancia que hay desde el instrumento hasta la mira, entonces ahí sí tomaríamos la lectura del hilo superior y el hilo inferior para hacer una determinación indirecta de distancia entre el nivel y la mira. Si lo único que nos interesa es conocer el desnivel entre este punto y este punto, lo que vamos a hacer es la lectura al hilo medio. Cuando hacemos las lecturas, es al hilo medio. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿en qué consiste la nivelación geométrica? Bueno, acá fíjense, tenemos colocado un nivel, acá como si lo viéramos en un corte. Entonces, si nos interesa determinar el desnivel entre el punto A y el punto B, entonces, una de las opciones, que no es la más indicada, pero vamos a ver en qué situaciones podríamos ser que usamos esta forma de nivelación, es colocarnos en ese punto de cota conocida, por eso se llama nivelación desde un extremo, nos colocamos con el nivel en ese sitio, tomamos la altura del instrumento en ese sitio y bisectamos a la mira que está colocada en el punto que queremos determinarle cota. Entonces hacemos la lectura del hilo medio en el punto B, el desnivel sería la altura del instrumento menos la lectura en B, nos estaría dando el delta H. Si el punto A es un punto de cota conocida, entonces la cota de B va a ser la cota de A más el delta H que determinamos de esa forma. La más recomendada es la metodología desde el centro. Ya vamos a ver enseguida por qué. Nosotros colocamos el nivel en una posición intermedia entre el punto A y el punto B, entre los cuales queremos trasladar cota. De ser posible, exactamente en el punto medio de esa distancia. Entonces, una vez estacionado el nivel en este punto, que es un punto cualquiera, no es ni A ni B, un punto cualquiera entre medio de los dos puntos, estacionamos el nivel y ahí definimos el plano visual de esa posición del nivel. O sea, nuestro plano de referencia es el plano horizontal que pasa por el eje óptico del nivel cuando está estacionado, cuando ya se niveló. Entonces, con ese plano visual, nosotros interceptamos a la mira que está colocada en el punto de cota conocida. A esa lectura le vamos a llamar lectura atrás. Fíjense que en los apuntes y acá en la presentación aparece LR, ¿sí? El punto retro, ¿sí? Atrás. Entonces, hacemos la lectura atrás en el punto de cota conocida, luego giramos el anteojo, bisectamos a la mira colocada en el punto B y hacemos la lectura que le vamos a llamar lectura adelante en el punto B. Fíjense, lectura atrás le llamamos siempre a la lectura que hacemos sobre el punto de cota conocida.
Y lectura adelante le llamamos a la lectura sobre el punto cuya cota queremos determinar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Determinamos la cota del plano visual. ¿Cómo? A la cota conocida le sumamos la lectura que hicimos atrás en ese punto, y entonces tenemos la cota del nivel de referencia, que en este caso es nuestro plano visual. Entonces, ya conocemos la cota de este plano horizontal. Ese plano horizontal intercepta la mira en el punto B, entonces le restamos esa lectura en el punto B y de esa manera le damos cota al punto B. Fíjense que la cota de B va a ser la cota del plano visual menos la lectura adelante en el punto B. ¿Se entendió? Sí, profe. profe. Fíjense acá, si yo tuviera para el punto A la cota respecto al nivel del mar, ¿sí? Llamémosle superficie de referencia al nivel del mar, entonces como esta es la cota conocida, entonces al punto B le estoy determinando la cota respecto a ese nivel de referencia que podría ser el nivel del mar. Si estamos con el ejemplo de la cloaca, ¿no? Si yo me tomé como referencia la tapa de una cloaca, ese sería mi nivel de referencia. Entonces, el punto A está referido a ese nivel de referencia. La cota del punto A es la altura respecto de ese nivel de referencia. La cota del punto B va a ser la altura por encima de ese nivel de referencia, por ejemplo, la tapa de esa cloaca. O sea, esta superficie de referencia puede ser el nivel del mar o puede ser cualquier otra. Lo importante es que yo lo que estoy determinando es un desnivel entre estos dos puntos y le traslado al punto B la cota o la altura por encima del nivel de referencia idéntico que el que tenía el punto de cota conocida. ¿Está claro? Sí, profe. Entonces queda sobre sobre el plano de referencia que tengamos. Claro, ese plano de referencia puede ser absoluto, o sea, el nivel del mar, o podría ser, por ejemplo, que a esa tapa de cloaca no me han dado qué cota absoluta tiene. Pero yo digo, bueno, todos mis puntos del barrio van a estar por arriba de esa tapa de cloaca. Entonces a esa tapa, por ejemplo, le pongo cota 500, por poner un valor, ¿no es cierto? Después el día de mañana, si tenemos la cota absoluta de ese punto, puedo trasladarle cota absoluta a todos. Pero en realidad en mi proyecto quizás lo único que me interesa es conocer el desnivel que hay en cada uno de los puntos del barrio con respecto a esa tapa de cloaca. Entonces, si a esa tapa de cloaca le pongo 100 de cota, todos estos puntos van a ser respecto de esa superficie de referencia, que no es cota absoluta. ¿Se entiende eso? Para Sí, tener la profe. cota absoluta, quizás yo tendría que hacer todo un trámite para conseguir el valor de la cota de esa tapa de cloaca. Bueno, les dije recién, este es el recomendado por sobre este método. ¿Por qué? Bueno, primero, porque fíjense, en este caso yo estoy haciendo estoy determinando el desnivel haciendo lecturas en el punto A y en el punto B con el mismo instrumento. O sea, estoy usando la mira, que puede ser una mira milimetrada o una mira centimetrada, pero estoy usando el mismo elemento para determinar la lectura en A que para determinar la lectura en B. En este caso, con una cinta mido la altura del instrumento, ¿a dónde referiríamos? Bueno, en eso hay que ser muy prolijo, verificar a dónde está el eje óptico.
¿Dónde está determinado? ¿Qué marca tiene el instrumento? Porque no es lo mismo la altura del eje óptico de este nivel que la de este nivel que la de este otro nivel. Entonces hay que mirar atentamente cuál es la altura de referencia que nos está definiendo el eje óptico del instrumento. Por otro lado, fíjense que el instrumento tiene cierto volumen, entonces, y aparte tenemos la platina del trípode y tenemos la posición de trípode, entonces ahí perdemos varios milímetros, por no decir a veces centímetros, lo cual hace que esa determinación de distancia de altura del instrumento no sea tan precisa como sí podría ser la lectura a la mira, que si yo estoy buscando el milímetro, puedo usar una mira milimetrada. Entonces, ese es uno de los factores por los cuales es conveniente usar este método y no usar este otro método. ¿Mm? Bueno, ¿qué otro efecto hace que sea recomendada siempre la nivelación desde el centro? Vamos a avanzar. El error principal del nivel. A ver, ¿cuál es el objetivo de la nivelación geométrica? Dijimos, yo tengo que poder estacionar el nivel para que el nivel, el eje óptico del nivel, defina un eje que sea horizontal. Ese eje horizontal, o sea, cuando yo tengo el nivel que ya está estacionado, el eje óptico tiene que definir ese eje que sea en posición horizontal. A veces el instrumento tiene un pequeño error y en vez de describir esa posición horizontal, tiene una leve inclinación. Ese ángulo que queda ahí es lo que nosotros llamamos el error principal del nivel. Entonces, vamos a ver cómo se determina, ¿sí? Y cómo operar para que ese error influya lo menos posible en nuestras lecturas, en nuestras determinaciones. Entonces, fíjense, en este caso, yo tengo una nivelación en la cual el nivel está en la posición central. Entonces tengo una distancia D al punto A y esa misma distancia D al punto B. Cuando yo hago la lectura sobre la mira en A, estaría leyendo ahí, esa posición, que sería errada porque la posición buscada sería esta que está más arriba, ¿no es cierto? Entonces yo tengo una lectura en A ahí, que para que fuera realmente correcta debiera sumarle esto que le he llamado yo acá error desde el centro, ¿sí? El error desde el centro me estaría produciendo una falta en la lectura que estaría dada por ese segmento de la mira. Miremos cuando apuntamos al punto B. Cuando apuntamos al punto B, estoy leyendo adelante en ese punto de la mira. La lectura que debiera ser correcta sería acá en esta parte más alta. Entonces, la lectura correcta sería lo que yo estoy leyendo más ese error sobre la lectura si yo estoy con el nivel colocado en el centro. Entonces, el ángulo, el error principal, es una constante. Lo que no va a ser constante es cómo ese error influye sobre las lecturas. Si yo esa mira, en vez de tenerla en esa posición A, me la llevara 1 metro más lejos, ese error estaría, ese error sobre la lectura de la mira sería un segmento mayor, ¿no es cierto? Porque este ángulo cada vez se va más alejando. Pero si yo conservo la distancia D constante desde el nivel a la mira en A y desde el nivel a la mira en B, voy a tener la certeza que el error sobre la lectura, producto, consecuencia de ese error principal del nivel, de ese angulito, va a ser el mismo sobre la lectura en A que sobre la lectura en A. Entonces, esa certeza la voy a tener si yo estoy equidistante desde el nivel a la mira en A y desde el nivel a la mira en B. ¿Lo entendieron eso ahí, en el gráfico? Sí, profe.
Sí, profe. Vamos a las ecuaciones. Fíjense, habíamos dicho que la cota del plano visual es la cota de A más la lectura atrás, ¿sí? En este caso, la lectura atrás sin error, que sería ahí arriba. Entonces, para calcular la cota del plano visual, cota en A, más la lectura, la cota en A más la lectura sin error, para llegar acá arriba. Esa lectura sin error, ¿qué sería? La lectura correcta, la lectura real, más el error, ¿sí? Que bueno, acá tengo epsilon, acá le puse S para llamarle, pero es este mismo, este error. Bueno, entonces la cota en plano visual va a ser la cota en A, más la lectura real en A, más la influencia del error sobre esa mira. Vamos a la cota de B. Habíamos dicho que la cota del punto adelante es la cota del plano visual menos la lectura en B. Pero resulta que la cota del plano visual menos la lectura sin error sería esto que tengo acá. Ahora, la lectura adelante sin error va a ser la lectura real adelante más el error. Entonces, la cota de B va a ser la cota del plano visual, que era cota de A más la lectura atrás más el error, todo eso que está ahí es la cota del plano visual. Sí, estoy en la cota del plano visual, menos la lectura en A, uy, acá me faltó el error, ¿sí? Menos el error. Bueno, y de ahí se elimina el error que está sumando acá con el error que está restando acá. Entonces, fíjense, si yo hago la nivelación desde el centro, por más que haya el error y la influencia del error sobre las miras, estos dos errores se eliminan, ¿sí? Dejan de influenciar. O sea, por más que yo tuviera un error principal del nivel, si estoy trabajando desde el centro, puedo perfectamente hacer la determinación como la lectura atrás menos la lectura adelante. ¿Me siguieron? Sí, profe. Bueno, Profe, una pregunta. sí. ¿Cómo se hace para ubicar el visor en el punto medio entre A y B? El nivel. El nivel, sí. ¿Quién me está preguntando? Belisario. Belisario. Vos hiciste la primer práctica de topografía sencilla. ¿Cuánto mide tu paso? 77 centímetros era. Bueno, lo hiciste varias veces. ¿Cambió mucho una determinación que otra que otra? No, no mucho. Bueno, ¿qué podrías hacer, Belisario? Vos, o sea, ¿cómo es la operación en el campo? Este punto de cota conocida, el operador que va con el nivel avanza, se estaciona, el mirero que está acá atrás, luego avanza hasta el punto B y así siguiendo. Entonces, ¿qué es lo que debieran hacer? Suponte, de entremano deciden, bueno, vamos a hacer tramos de 40 metros, 20 y 20 metros. ¿Por qué 40 metros? O sea, una medida estándar de avance es 30, 40, 50 metros. No menos porque tenemos que hacer mucha estación de nivel y no más porque dejamos de ver con precisión las miras, ¿sí? O sea, una mira a 25 metros ya empezamos a dudar de lo que leemos. Un límite máximo de 30 metros, ¿sí? O sea, más de 30 metros no nos vamos a alejar de la mira porque perderíamos precisión en la lectura. Entonces, vos, supongamos que vos vas con el nivel, avanzás 20 metros, saca tu cuenta cuántos pasos tenés que caminar más o menos para llegar acá. Y te estacionás.
Ahora, el que realmente va a medir la distancia y asegurar la equidistancia al otro punto va a ser el mirero. Cuando el mirero avance, va a venir caminando, contando sus pasos hasta tu posición en el nivel, y va a replicar esa misma cantidad de pasos a la nueva estación hacia la que va a avanzar. ¿Sí? Esa es un poco la medida de avance. Ahora, supongamos que este punto es el punto de la platea de la casa donde vos estás trabajando. O sea, este punto es la vereda y este punto es la platea. Bueno, en ese caso, si querés lo podés medir con cinta más rápidamente, o bien haces un conteo a pasos y haces la estación en el centro. O sea, contaste 40 pasos, bueno, a 20 pasos te pones con el nivel. No necesariamente esto tiene que estar en una línea recta. O sea, lo importante es que haya la misma distancia al punto A que al punto B. Por ejemplo, si esta es la vereda y esta es la platea, y acá hay una verja, una reja, que para ingresar a la propiedad, un alambrado, bueno, uno puede buscar, colocar el instrumento en una posición frente al portón, frente a la tranquera, de manera de tenerla visual, sin que perturbe la lectura, la obstrucción de la reja o del alambrado. Entonces uno puede alejar el nivel en posición planimétrica, pero lo importante es que tengas la misma distancia al punto A que al punto B. ¿Se entendió, Belisario? Bien, profe. Entonces es más que nada como estimativo, o sea, no hace falta que sea en el medio exacto porque estaríamos 20 horas midiendo. Sí, bueno, no, te vas a volver práctico el día que te toque trabajar. Cuando uno busca precisión milimétrica, hace primero va con una cinta. Van con una cinta, los operadores se llevan por lo general 2 mireros, y entonces entre los mireros llevan una cinta tendida que tiene una marca, un adhesivo en el medio, como para poder hacer rápidamente la ubicación del nivel entre los dos puntos. Entonces, cuando el mirero de atrás avanza, se lleva la cinta hacia adelante y queda la marca para que el operador del nivel, cuando avance, se estacione en el centro. O sea, cuando se busca precisión milimétrica, eso se asegura. Esa determinación de las distancias las aseguran a precisión de centímetro. Bien, Bueno, profe, gracias. ¿cómo se hace la determinación del error del nivel? Bueno, se mide desde el centro, que sería lo que hicimos recién, ¿no? O sea, se estaciona el nivel equidistante a 2 puntos, se mide desde el centro. En ese caso, si hacemos la determinación del delta H entre A y B, está libre de la influencia del error, si bien el error existe, pero el delta H está libre de la influencia del error. Y luego se hace una determinación de un extremo, es decir, se lleva el nivel más cerquita de uno de las miras, a 1,5 metros, 2 metros, no menos, porque si no, no entra dentro del campo visual de la óptica para hacer el enfoque. No puedo ponerme ahí a 20 centímetros. A un mínimo de 1 metro, se hace la lectura a la mira cercana y la lectura a la mira alejada. En la mira cercana decimos que la influencia del error es mínima, entonces aplicamos el mayor de los errores en la que está alejada. Conocemos esta distancia, entonces determinamos el error. ¿Cómo se hace? Bueno, se hace, como les dije, el delta H desde el centro, lectura atrás menos lectura adelante, delta H conocido, o sea, determinamos. Después del delta H desde el extremo, la lectura atrás menos la lectura adelante, que en este caso sería esta, ¿no? Acá la lectura atrás, la lectura adelante. Y la diferencia de esos dos delta H nos daría la influencia del error. Al delta H desde el centro atribuimos que no tiene error, y le damos todo el error al delta H del extremo. Entonces, el error es el ángulo. Lo que queremos determinar nosotros es cuán grande es ese error. Entonces, la tangente del ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente, que sería la distancia conocida entre los dos puntos,
y entonces de ahí el error es el arco tangente de la influencia del error sobre la lectura en el extremo dividido la distancia. Esa influencia del error sobre las lecturas la calculamos como el delta H del centro menos el delta H del extremo, porque este está libre de error y este tiene error. Entonces de esa forma se calcula, de esa forma se determina. Esto es conveniente por ahí realizarlo cuando vamos a hacer una nivelación en la cual requerimos precisión, por ahí no podemos asegurarnos la determinación de desniveles desde el centro, podemos hacer esta determinación antes de salir a medir para saber si nuestro nivel está libre del error o tiene error. Si tiene error, si nosotros tenemos un nivel que tiene tornillo de elevación, eso se podría llegar a corregir, pero bueno, eso es una operación que la tiene que hacer una persona que sabe cómo corregir el error, ¿sí? Sería como una calibración del nivel. La otra es, si el error no es tan importante, hacer la nivelación, pero siempre conservando esta característica, ¿no? Que el nivel se encuentre equidistante de todos los puntos que vamos a nivelar. ¿Está claro? Sí, profe. Eso lo vamos a hacer en la práctica. Bueno, ¿qué otro tipo de error se pueden introducir en la nivelación? Uno muy común es el hundimiento de la mira. Para que eso no suceda, se usa una herramienta adicional que se llaman sapos, que vendría a ser como una base, que es rígida, la llevamos desde el tamaño de un plato pequeño, un plato de postre, suele ser algo pesado, suele tener una manijita, y tiene como un bulón en el medio. Entonces, lo que nosotros hacemos es colocar ese sapito en el sitio donde vamos a luego nivelar, y sobre ese bulón apoyamos la mira. Entonces, de esa manera nos aseguramos que la mira no se va a enterrar cuando nosotros estemos haciendo la nivelación. Previo a eso tenemos que pisar bien el sapo para que eso no suceda. El otro error es el que les decía, el de la inclinación de la mira. Si la mira está para adelante, está para atrás o está lateralmente inclinada, nosotros vamos a hacer una lectura de la mira que va a ser distinta a la que tendríamos que hacer. Entonces, esto, ¿cómo se corrige? Dándole al mirero un nivel esférico para que lo tenga ahí junto a la mira, y pedirle que cale el nivel esférico. Entonces, de esa manera, el nivel le estaría indicando que no está en posición vertical, que lo tiene que verticalizar. Ese error depende mucho de este ángulo. Entonces, tenemos que tratar de que no suceda. Bueno, la nivelación, por lo general, ese primer bosquejo de la nivelación simple, que sería con una estación de nivel, la vamos a realizar, como les decía, cuando tenemos cerca el punto A y el punto B. Pero por lo general nosotros no tenemos cerca esos puntos, tenemos una gran extensión entre el punto A y el punto B. Me está quedando un minuto, son 10:15, volveríamos a arrancar 10:30, ¿sí? Sí, profe. Sí, profe. Bien, profe. Bueno, entonces, vamos a hacer estación en varios puntos con el nivel. No lo hacemos solamente una sola estación entre los puntos, porque la distancia entre A y B es mayor que esto que decíamos, límite de 50 metros, ¿no? Si tengo más de 50 metros, por ejemplo 150 metros, tendré que hacer 3 estaciones de nivel. A veces estoy dentro de los 50 metros, pero hay mucho desnivel entre A y B, más de 4 metros, por ejemplo. Entonces, la longitud de las miras no me permite hacer una determinación. Entonces, son dos los motivos. Esta es pregunta de examen. ¿Cuándo usaría una nivelación geométrica compuesta? O sea, siempre
siempre que se pueda, vamos a hacer una nivelación geométrica simple. ¿Por qué? Porque cada estación de nivel que nosotros introducimos una probabilidad de error mayor, porque trasladamos de un plano visual horizontal a otro plano visual horizontal. Entonces, en ese traslado hacemos lectura adelante, lectura atrás, dos nuevas lecturas que suman una probabilidad de error mayor en el transporte de cota. Entonces, siempre que podamos vamos a hacer solamente una determinación de nivel. Pero en muchos casos, yo diría en la gran mayoría de los casos, ustedes no pueden elegir y decir no, voy a hacer una nivelación simple, porque o la distancia entre los puntos es mayor de 50 metros, mayor de 30 metros si requiere la precisión, no podemos hacer la lectura de la mira a un punto que se encuentra a 100 metros, porque no vamos a leer bien la mira. Entonces, si la distancia es grande, hay que hacer varias estaciones de nivel. Y el otro motivo que les estaba diciendo es si hay mucho desnivel entre estos puntos, si yo coloco el nivel en el medio, a veces la longitud de las miras no me permite hacer el corte de mira entre un punto de atrás y un punto de adelante. Eso pasaría, por ejemplo, en nuestra cordillera, ¿no? Que por ahí tenemos entre un punto y otro punto que están a 20 metros, tenemos un desnivel de 5, 8 metros, 10 metros. Entonces, con una estación de nivel no sería suficiente, hay que hacer un camino más largo para transportar esa cota o ese desnivel. ¿Eso se entendió? El concepto por qué a veces hay que hacer nivelación compuesta. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, entonces, ¿cómo se calcula el desnivel total? Bueno, desde luego, es lógico pensar que si yo sé calcular el desnivel en cada una de las estaciones del nivel, podría tomarlo como distintas nivelaciones geométricas simples, calculo un delta H aquí, un delta H2, un delta H3, y luego la suma de esos tres delta H me da el delta H total. Esa sería la forma más básica, ¿no? O sea, como si yo los tomara a los distintos desniveles en forma separada. ¿Cuál es el requerimiento absoluto que debemos cumplir? Que el punto adelante de la estación 1 tiene que coincidir exactamente con el mismo punto que es considerado como punto atrás en desde la estación 2, desde el plano visual 2. O sea, en ese punto que le vamos a llamar punto de paso, tengo que colocar la mira en un primer momento mirando hacia atrás a la estación de nivel 1, y luego cuando el nivel avance a la estación 2, tengo que mirarlo a ese mismo punto con la mira colocada como si fuera punto atrás. El mirero tiene que respetar ese punto, o sea, si se equivoca y levanta la mira y después quiere volver a encontrar ese punto, salvo que lo hubiera marcado con una estaca o hubiera dejado una marca, siempre queda la duda de si al volver a apoyar la mira no produjo un asentamiento del terreno que generó varios centímetros de desnivel. Entonces tenemos que tener la certeza que el mirero respete ese punto y no haya habido un asentamiento entre la lectura que se hace desde la estación del nivel 1 y desde la estación de nivel 2. Bueno, después, ¿cómo calculamos el delta H? Era lectura atrás menos lectura adelante. Como en todos los casos yo tengo lectura atrás, lectura adelante, lectura atrás, lectura adelante, entonces lo que podríamos hacer es sumar todas las lecturas atrás que se consideran en el cálculo de los delta H como valor positivo, y luego restarle todas las lecturas adelante. Entonces sería una manera de ordenar la planilla de manera más ágil, no tener que estar calculando los desniveles parciales. Entonces, esta lectura más esta lectura
en atrás desde la estación 2, más esta lectura en el atrás de la estación 3, menos esta lectura en adelante de la estación 1, esta lectura en adelante de la estación 2, esta lectura en adelante de la estación 3. Ese resultado me estaría dando el delta H. Entonces, fíjense, tenemos dos maneras de calcular: los parciales y sumarlos, o la sumatoria de todos los atrás menos la sumatoria de todas las lecturas adelante. Eso lo vamos a expresar en una planilla para que sea más fácil después el cálculo. Ya se las voy a mostrar. Bueno, recién les dije que en la nivelación compuesta no necesitábamos poner el nivel justamente alineados entre el punto 1 y el 2. O sea, el nivel puede estar fuera de la línea, pero lo que teníamos que respetar es que hubiera la misma distancia al punto 1 que al punto 2. La mayoría de los casos siempre tratamos de cumplir eso, que la estación de nivel quede equidistante de los puntos que queremos, que van a ser nuestros puntos de paso. Entonces, fíjense, esto sería la planimetría de un relevamiento compuesto, en la cual tenemos 4 estaciones de nivel. Ahí en simulado, en el croquis, ese dibujito es la estación del nivel. Y tenemos un punto 1 de cota conocida y queremos llegar a un punto 5 de cota a determinar. Entonces, en cada uno de los puntos de paso, que sería, por ejemplo, el punto 2, el 3 y el 4, nosotros vamos a mirar a la mira desde el punto atrás y desde el punto adelante. O sea, desde el plano visual definido por la estación 1, vamos a considerar la lectura en 2 como la lectura adelante, y desde el plano visual definido por la estación 2 del nivel, lo vamos a considerar como punto atrás. ¿Qué sería el perfil de eso? Fíjense, acá tenemos dibujado el contorno de un terreno, donde nosotros quisiéramos determinar el desnivel entre 1 y 5, entonces están demarcados los planos visuales. Cada estación de nivel estacionado define ese plano horizontal que le llamamos plano visual. Entonces, en el punto 2, fíjense, tenemos dos lecturas. Una chiquita, 0.397, ¿sí? Porque estoy con el nivel más bajo, entonces veo más bajo en la mira. Y luego, cuando me estaciono en el punto 2, que está más alto, el plano visual queda más alto, entonces leo a la mira en 1,15 m. O sea, en ese punto de paso tengo dos lecturas. Una que considero como adelante y una que considero como atrás. Miremos el punto 3, otro punto de paso. Tenemos una lectura considerada adelante y otra lectura en la siguiente estación de nivel, que sería mi lectura atrás. En todos los puntos de paso tengo dos lecturas, una considerada punto adelante y otra considerada punto atrás. ¿Lo ven eso? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, particularidades de la nivelación compuesta. Hay más de una estación de nivel, cada estación define un plano visual y se determinan los puntos de paso que vinculan el plano visual anterior con el plano visual siguiente. ¿Sí? Ese punto de paso es el punto esencial de la nivelación compuesta. Cada punto de paso me va a vincular la nivelación que venía trayendo con el plano visual anterior y la nivelación que voy a lograr con el plano visual siguiente. Si yo no hago esto de leer ese punto de paso desde atrás y desde adelante, esto no se puede vincular con esto. O sea, todo lo que me diga acá no lo voy a prolongar a la siguiente estación de nivel. Va a ser imposible de vincular. Eso es esencial. Bueno, fijémonos acá, entonces tenemos esta nivelación compuesta, 4 planos visuales definidos, y en cada plano visual yo hago una lectura, atrás, adelante. Fíjense, ahí he ido anotando algunos valores como para que vayamos teniendo de referencia. Cuando yo leo
o sea, el punto de la mira está más bajo que la estación de nivel, tengo lecturas más grandes. Cuando el punto donde coloca la mira está más alto que la estación de nivel, tengo valores más cortitos. Esto sería la planimetría, cada estrellita estaría ubicando en una estación de nivel, y ven, fíjense, acá tengo equidistancia entre los dos puntos, pero no se tiene no tengo que lograr siempre 20 metros y 20 metros. Fíjense, acá aparenta esto ser una distancia mayor, quizás porque acá hay alguna obstrucción que no me permite colocar el nivel más cerca. Entonces, bueno, me voy lo suficientemente lejos para tener intervisibilidad al punto 1 y tener visibilidad al punto 2 y conservar la equidistancia a ambos puntos de paso. Fíjense, acá el nivel está más cerca, las distancias son más cortas, pero lo importante es que esta distancia sea igual que esta. No tengo que respetar que esta distancia tiene que ser igual a la distancia de otra estación de nivel. Lo que tengo que tratar de respetar es que haya equidistancia a los puntos de paso dentro de una misma estación de nivel. ¿Se ve eso? Sí, profe. Profe, pero para definir esa altura de los puntos E1, E2. La altura o la ubicación en el plano. Esto sería la planta. No, la altura. La altura la coloca el operador a la altura del nivel que le resulte cómodo. Desde luego que si hay mucho desnivel entre los puntos, vas a tener que tratar de poner el nivel lo más alto que puedas ver. Por ejemplo, vos no sé cuánto medís. Yo mido 1,69 m. No voy a poner el nivel a 2 metros, porque si no me tendría que subir a un banquito para poder mirar por el anteojo. Entonces lo voy a poner a 1,50 m, 1,40 m. Me puedo agachar un poquito para trabajar, pero tengo que asegurar poder ver. O sea, siempre un poquito más bajo de la altura del operador. Entonces, Perfecto. a veces, si yo tengo acá un desnivel de 3 metros, bueno, me voy a colocar un poquito más del lado más alto, y al mirero le voy a hacer que extienda la mira lo más que se pueda. Las miras son extensibles, suelen ser 3 tramos de 1 metro, 1,5 metros, o a veces se rebate y son miras de 3 metros, entonces tienen 1,5 metros y se amplía, se extiende el total a 3 metros. Entonces las miras rondan entre 3 metros y 4 metros de extensión. Esto, lo que puedo extender esta regla sobre la que voy a leer. ¿Te respondí lo que me preguntabas? Claro, en realidad, mi pregunta en realidad es el gráfico de planta. Vio las alturas en la que está E1 y E2. No ¿A la qué le altura llamas del... altura? ¿A la posición? Claro, la posición de E1 en el gráfico de planta, este que está acá. Bueno, ¿Cómo se define? esto es planimetría, no le llamemos altura. Altura sería esto. ¿Sí? Claro, en el de planta lo estamos viendo como de arriba, profe. Claro, lo estamos viendo como de arriba. Entonces, Claro, no vemos el altura. gráfico, esta sería la ubicación en planta, mirado desde arriba, y este sería el perfil mirado de costado. Entonces, ¿por qué voy a poner el punto acá y no lo voy a poner acá? Bueno, siempre trato de avanzar lo más que pueda entre puntos de paso para poder hacer menos estaciones de nivel. Fíjense, acá dice 68 metros, acá 76, acá 82, acá 80. O sea, profe, que las estaciones de nivel no se ubican en una recta. Están ubicando... Claro, no. O sea, Claro. si yo me pongo en la recta, puedo ampliar la distancia, ¿no es cierto? Lo que pasa es que a veces acá supongamos que esto es un canal, que están nivelando un canal, no pueden ir por dentro del canal, no pueden trabajar adentro del canal con el nivel. Sí pueden meter la mira adentro del canal, porque la mira se puede mojar, pero no van a poner el nivel adentro del canal. Entonces ponemos el nivel en posiciones que resulten cómodas para operar, que respeten la equidistancia a los puntos de paso, y ¿por qué el punto 1 está ahí y no está más acá? Y porque yo hago primero un reconocimiento del terreno y digo, bueno, entre este punto y este punto voy a poder nivelar. Después quizás
hayan algunos elementos, un árbol, algo que no me permita verlo desde acá, entonces tengo que hacer otra estación de nivel para este otro lado, y no hubiera podido medir el punto este desde acá, porque acá podría haber habido un árbol, por ejemplo, o una torre, un poste de alumbrado, ¿sí? Entonces voy eligiendo la estación de manera que tenga intervisibilidad al punto atrás y al punto adelante. O sea, ese punto depende muchísimo del reconocimiento del terreno. Yo primero camino todo el tramo que voy a nivelar y elijo. A ver, ¿dónde podríamos hacer la estación de nivel para poder relevar todo lo que yo quiero relevar sin problemas? ¿Se entendió? Sí, perfecto, gracias. Bueno. Entonces así van quedando las estaciones y desde la estación yo relevo ese punto, ese y todo lo que quiera relevar dentro del canal. O podría ser una ruta, ¿sí? Que estoy por hacer el pavimento. Bueno, en esta banquina está mejor en esta parte, entonces voy a hacer la estación en esta banquina. Pero después viene acá una curva, se pone peligroso, entonces me cruzo a la banquina de enfrente, ¿sí? O sea, esos son los motivos que nos llevan a elegir la ubicación del punto estación. Los hechos físicos que hay en el terreno. Perdón, no se los había dicho eso. Bueno, esta sería una planilla de campaña, ¿sí? La más básica de las planillas de campaña. Fíjense, tenemos estación, punto visado, lectura atrás, lectura adelante, ¿sí? La columna 5 y 6 se calculan luego en gabinete. Entonces, del campo yo vengo lectura atrás, lectura adelante. A veces el nombre del punto no es necesario y lo que sí referimos es la progresiva. Por ejemplo, este punto sería el punto de progresiva 80. ¿Qué es la progresiva? Es la distancia acumulada desde el punto que consideramos 0. Entonces, si yo tengo que voy a elevar el canal desde el punto A hasta el punto B, bueno, al punto A le digo progresiva 0, entonces ese punto va a estar a la progresiva 80. Este punto va a estar a la progresiva 80 más 82 sería 162,50. ¿Sí? Entonces a veces, en vez de ponerle un nombre al punto, lo identificamos con la progresiva, o sea, la distancia en la dirección del perfil que voy relevando desde un punto determinado. En este caso, como para simplificar, les puse número a los puntos, ¿sí? Ahora, fijémonos en el punto 1. El punto 1 tiene una lectura desde la estación 1, que sería esta. Desde la estación 1, leo al punto 1 y tengo esa lectura 3.248 como lectura adelante. Luego, desde la estación 2, leo al punto 1, pero en este caso lo considero como lectura atrás. Entonces está en el punto 1 otra lectura, 2.025, que sería mi lectura atrás. Luego avanzo al punto 2, en ese caso sería mi lectura adelante al punto 2, 1.152, y en la siguiente estación de nivel lo miro al punto 2 atrás, 2.354, esa se coloca en la columna de atrás, 2.354. ¿Me van siguiendo? O sea, los puntos de paso tienen dos lecturas, adelante y atrás, adelante y atrás, adelante y atrás. El último punto al que quiero llegar va a tener solamente lectura adelante, ¿ven? El punto B. Y el punto del cual arranco solo tiene lectura atrás. ¿Sí? El punto de cota conocida solo tiene lectura atrás. El punto al que quiero determinar solo tiene lectura adelante. ¿Está claro? ¿Cómo calculo el desnivel entre A y B? ¿Se acuerdan que dijimos? Tengo todas las lecturas atrás, tengo todas las lecturas adelante, puedo hacer la sumatoria de todas las lecturas atrás, me da 9.508, hago todas las lecturas adelante, 10.691, entonces el delta H va a ser la sumatoria de las lecturas atrás menos la sumatoria de las lecturas adelante menos 1.18.3, o sea,
el punto B está 1,18,3 metros por debajo del punto A. Este punto, que me dé negativo, quiere decir que está por debajo del punto de cota conocida. Entonces, otra forma, habíamos dicho, era calculando los desniveles parciales. Si yo hago lectura atrás menos adelante, tengo el desnivel de este primer tramo. Atrás menos adelante, el desnivel del segundo tramo. Atrás menos adelante, el desnivel del tercer tramo. Atrás menos adelante, el desnivel del cuarto tramo. La suma de todos los desniveles parciales me da menos 1,18,3, que es lo mismo que me dio la sumatoria de lecturas atrás menos la sumatoria de lecturas adelante. Eso es una manera de controlar. ¿Cómo calculo las cotas? Yo puedo calcular la cota del B directamente, como la cota de A, más el desnivel, y eso me da la cota de B, pero podría ir haciendo el cálculo de las cotas de cada uno de los puntos, porque quizás me interesa no solo el desnivel entre A y B, sino la cota de todos los puntos intermedios. En todos estos puntos donde hay cambio de pendiente, me interesa la cota. Entonces, para poder calcular la cota de cada uno de esos puntos, tengo que hacer la cota de A más el desnivel me da la cota de 1. La cota de 1 más el desnivel este parcial me da la cota de 2. La cota de 2 más el desnivel 3 me da la cota de 3. Y la cota de 3 más el desnivel AB me da la cota de B. Si hago cota final menos cota inicial, tengo un control también que me tiene que dar el mismo delta H. Entonces esa es una manera de verificar que no hemos metido la pata en los cálculos, ¿sí? La más directa es ir directamente a los datos. Sumo las lecturas atrás menos la lectura adelante, me da el desnivel. Otra es calculando cota final menos cota inicial, y otra es la sumatoria de los desniveles parciales. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, vamos avanzando. Fíjense, en esta planilla tenemos algo como lo que les dije recién. Las progresivas, o sea, el punto visado tiene una referencia de distancia. Al primer punto le ponemos progresiva 0, y ahí van avanzando las distancias que son respecto de este primer punto. Por ejemplo, en las obras viales o en las obras de canales, ustedes puede ser que vayan a trabajar en un determinado tramo, han ganado una licitación de impermeabilización de un canal, pero resulta que todo el canal a impermeabilizar son 5 tramos, les dan un tramo a cada empresa, entonces a ustedes les toca arrancar, no de la progresiva 0, quizás les toca el tercer tramo, y quizás el tercer tramo arranca de la progresiva 2500, por decir. Entonces, a veces la progresiva es respecto de una progresiva de arranque, que no necesariamente es 0, pero a partir de ese primer punto se acumulan las progresivas en la distancia, en el sentido de avance de la nivelación. Después tenemos lectura atrás y lectura adelante. Y fíjense que acá aparece una columna más que dice lectura intermedia. Vamos a ver de qué se tratan esas lecturas intermedias. Después, para el cálculo en gabinete tenemos la columna de plano visual, que lo que vamos a hacer es calcular la cota del plano visual, y después la columna de las cotas de los puntos. Suele aparecer también una columna de observación en donde nosotros podemos poner, por ejemplo, eje de calle, eje de canal, borde de acequia, borde de cuneta, o sea, uno pone referencias de los hechos físicos que va relevando. Bueno, veamos qué son esto de las lecturas intermedias. Fíjense, acá tenemos, ¿alcanzan a ver mi punterito rojo? Sí, se ve. Bueno, miremos el primer plano visual en esta nivelación compuesta. Tenemos un plano visual 1, un plano visual 2, un plano visual 3, un plano visual 4. En el plano visual 1 tenemos el primer punto, que sería el punto de cota conocida. Acá tenemos 700 metros, ¿sí? Ese punto tiene cota respecto del nivel de referencia, 700 metros.
Y de ahí tenemos la lectura. Atrás, en ese punto, 355, que sería la que colocamos acá, lectura atrás, 355. El punto de paso de ese plano visual sería este, el punto 2, que es el último punto en el cual yo voy a hacer la lectura desde la estación 1. Ese punto de paso, la lectura en ese punto de paso va a ser mi lectura adelante, porque va a ser el último punto que yo voy a relevar desde esta estación, sería 426. Esto es lo que pongo acá, 426, mi lectura adelante. Entonces, entre la lectura atrás en el punto 1 y la lectura adelante en el punto 2, ahí aparecen 4 lecturas. Esas lecturas las vamos a colocar en la columna de intermedias. ¿Qué son? Son puntos que me interesan en el terreno relevar, pero no son puntos de paso, por eso que los coloco acá como lecturas intermedias. Entonces, fíjense, ¿cuáles serían estos que he nombrado con letras? A, B, C, D. Que en este caso he relevado puntos que tienen cambio de pendiente. Fíjense, acá tengo una pendiente ascendente, ahí en el punto A cambia la pendiente a descendente hasta el punto B. Acá en el punto B hay como un quiebre, una mayor pendiente hacia el punto C, luego en el punto C vuelve a cambiar la pendiente, levemente ascendente hasta el punto D, y luego aumenta un poco más la pendiente ascendente hasta el punto 2. Entonces, en cada uno de esos quiebres de pendiente, yo coloco la mira para poder ubicar ese punto, y entonces yo considero luego esa pendiente se va a calcular como la diferencia de nivel dividido por la distancia. Entonces, cada uno de esos puntos son puntos de interés. Y los colocamos, las lecturas las miran en esos puntos, fíjense, 1.66, 1.66, 3.82, 3.82, 5.41, 5.41, 5.19, 5.19. En la columna de los intermedios. Después viene un tramo en el segundo plano visual en donde aparentemente no hay interés por parte del ingeniero de relevar los hechos físicos o cambio de pendiente entre medio porque no se han leído puntos intermedios. Quizás eso es esta zona, una zona afectada al canal o afectada al ensanche de calle, pero justo en este tramo el canal está impermeabilizado o la calle sí está ensanchada, no hay interés de hacer obras en este tramo, pero sí necesito vincular este tramo con otros tramos más adelante. Entonces me hace falta transportar cota, pero no relevar detalles. Entonces fíjense, en estos planos visuales solo hay una atrás adelante, acá hay un intermedio, por ejemplo, quizás podría ser una vereda, y acá hay una atrás y adelante. Entonces, hay puntos, hechos físicos de interés a relevar, los colocamos en intermedio, si no los hay, pues entonces solo atrás, adelante, atrás, adelante. Entonces, las lecturas atrás son las que llamamos aquellas lecturas en las miras que están colocados en puntos de cota conocida o en puntos de paso que ya fueron medidos de la estación anterior. Lectura adelante son las que hacemos en la lectura a la mira colocada en un nuevo punto cuya cota queremos determinar, y lecturas intermedias son lecturas a las miras colocadas en puntos de interés a relevar. Esos son los 3 tipos de lecturas que vamos a tener. Bueno, entonces, volviendo al tipo de planilla de campo. Entonces tenemos lectura atrás, lectura adelante y puntos de lectura intermedia. Entre ese atrás y adelante tengo un plano visual, que vamos a llamar un horizonte, al cual le va a corresponder una determinada cota. Cuando cambio de estación, a través de la vinculación del punto de paso, se define un nuevo plano visual, hay que calcularle la cota a ese nuevo horizonte. Profe, ¿ese cambio de estación lo hacemos porque se superan los 50 metros o porque hay un gran cambio de pendiente, no? Efectivamente, porque no te da este plano visual para seguir avanzando o porque ya
ya estás en los 30 metros, ya no alcanzás a ver bien la mira, entonces haces un cambio de estación para poder... Claro, porque si no sería un punto de interés nada más. Claro, efectivamente. Ujú. Entonces, este punto de paso, el que he pintado en azul, fíjense, es el que tiene lectura atrás, lectura adelante. El punto este C1, ¿ven? Tiene lectura adelante desde la estación 1 y lectura atrás desde la estación 2. ¿Sí? Ese es el único punto que va a tener lectura atrás, lectura adelante. Si hicieran una tercera estación, bueno, por ejemplo, este punto B podría convertirse en un punto de paso que tiene lectura desde esta estación como adelante y desde la nueva estación tendría lectura atrás. Bueno, volvemos a repetir lo mismo, ¿sí? O sea, para poder calcular los desniveles entre A y B, si lo que me interesa solo es entre A y B, sumatoria de lecturas atrás menos sumatoria de lecturas adelante, no participan los intermedios, solamente a los fines de calcular el desnivel total, sumatoria de lecturas atrás menos sumatoria de lecturas adelante. De igual forma, podría ser el cálculo del desnivel atrás menos adelante, desnivel parcial del primer tramo, atrás menos adelante, desnivel parcial del segundo tramo, la suma de los dos desniveles me tendría que dar estos mismos menos 2 metros con 12 centímetros. ¿No? Y si calculo las cotas, ¿sí? Cota atrás, ya vamos a ver bien cómo se calculan las cotas. Cota atrás más la lectura atrás me da la cota del plano visual. Si a la cota del plano visual le resto la lectura adelante, obtengo la cota del punto adelante. Ese punto adelante, que es mi cota conocida, fíjense en esta segunda estación de nivel, cota conocida, más la lectura atrás, me da la cota del plano visual, que serían estos 887,50. Cota del plano visual menos la lectura adelante, me da la cota del punto B. Si yo hago la diferencia de cota final menos cota inicial me dan los menos 2 metros con 12 que me dio la sumatoria de lecturas atrás menos sumatoria de lecturas adelante. Entonces son las dos maneras de controlar. Sumatoria de lectura atrás menos sumatoria de lectura adelante tiene que dar igual que cota final menos cota inicial. Si eso no dio así, o hice mal las cuentas acá, o hice mal el cálculo de la cota. Ahí tenemos que controlarlo. Bueno, ¿cómo calculamos las cotas? Entonces, tenemos dos fórmulas que usar para el cálculo de cotas. La cota, cómo calcular la cota del plano visual y cómo calcular la cota del punto adelante. Entonces, la cota del plano visual se calcula a partir de la cota conocida, que siempre es en el punto atrás, cota conocida más la lectura atrás en ese punto. Entonces, en este caso, la cota conocida era 887,752. A esa cota conocida le sumo la lectura atrás y me da por resultado la cota del plano visual 1, que es 888,28. Luego, a esa cota del plano visual le resto la lectura adelante, por ejemplo en el punto de paso 1, y obtengo los 886,748. Esa misma fórmula la podría usar para todos los puntos intermedios, o sea, con la cota del plano visual de ese tramo, resto las lecturas en cada uno de los puntos intermedios y entonces obtengo la cota en cada uno de los puntos intermedios. Es como que la cota del plano visual me sirve como la referencia para calcular todas las cotas de todos los puntos que están relevados desde ese plano visual. ¿Se entendió? ¿Se entiende por qué restamos la lectura en todos esos puntos? Porque yo estoy en la cota de esta superficie, acá, en el eje óptico del nivel. Entonces, para llegar al terreno tengo que restar estas miras, estos tramos de mira. ¿Se entiende? Siempre la cota del plano visual va a ser la más alta de todos los puntos, porque el nivel siempre está por arriba del terreno. ¿Se ve eso? Sí, profe.
Bueno, fijémonos, acá tenemos otra vez planimetría y altimetría. Entonces la ubicación de los niveles en las distintas posiciones definiendo los distintos planos visuales, las lecturas, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, y las intermedias. Como, entonces, usando esa fórmula que hemos visto, primero calculamos el plano visual, con el plano visual calculado, calculamos las cotas de cada uno de los puntos, restando. Si es lectura intermedia, la lectura intermedia, si es el punto de paso siguiente, la lectura adelante en ese punto. Esa es una duda que siempre le surge, porque en el punto de paso tenemos dos lecturas, ¿se acuerdan? La de atrás y la de adelante. ¿Cuál tengo que usar? La de adelante es la que uso para calcular la cota de ese punto. Desde este plano visual, le resto la lectura adelante y obtengo la cota del punto. Ahora, la lectura atrás la voy a usar para poder calcular la cota del nuevo plano visual. Entonces, con la cota conocida en el punto 2, más la lectura atrás en ese punto, que sería 1,152, calculo la cota del segundo plano visual. O sea, las lecturas atrás solamente para el cálculo de las cotas de los nuevos planos visuales. Para el cálculo de las cotas de los puntos de paso, lo que tengo que hacer es restar la cota adelante en cada uno de esos puntos. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, para ir terminando, nos queda un minuto. 11:15. 11:30 nos vamos a conectar. Vamos a ver esto de la influencia de la curvatura y la influencia de la refracción, y se va a conectar la ingeniera Mateo, que me ha pedido que les quiere hacer una evolución de lo de los prácticos. ¿Sí? Entonces 11:30 ahí nos conectamos y vemos esto último. Bueno, esto último que nos está quedando es hasta qué distancia yo puedo suponer que este concepto de que cada plano visual me va a definir un plano paralelo horizontal, esta realidad, hasta dónde yo me puedo extender y considerar que no hay curvatura de la Tierra, que estos son planos paralelos. Esta es la realidad, la Tierra tiene una curvatura, entonces este suponer de este plano horizontal que va a ser paralelo a todos los planos horizontales de las visuales a medida que yo voy recorriendo entre A y B, no se cumple, o sea, llega una